¿Qué pasa en el Ministerio Público? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Estamos con el doctor Gerardo Eto. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Don Chema, muy buenos días de Dios. A sus buenos órdenes. Días de Dios, Señor. A Dios necesitamos que nos dé los buenos días porque nosotros los humanos no sabemos hacer los buenos. Esa es la realidad. Oiga, Salas suspende a Arce. Arce dimite o declina, es la palabra que se está empleando. Y Salas lo desconoce completamente esta declinación con el argumento de que no se puede renunciar. Y aquí parece que para renunciar hay que suicidarse nada más. Y luego lo suspende. ¿Esto es correcto? Bueno, el Perú vive un mundo macondiano, pero Macondo no es la versión de García Márquez, sino pues un poco de caos. No sé qué le está pasando a nuestra patria. Para empezar, quiero invocar el artículo de la Constitución, que es el artículo 139, inciso 8, que sostiene que el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Entonces, cuando el Perú, diversos órganos, prácticamente el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional, el Jurado Nacional de Elecciones, son sistemas que imparten justicia y pueden presentarse vacíos o deficiencias. En este caso, el artículo 16 es explícito porque proscribe que un miembro del jurado renuncie. Pero esa cláusula puede ser calificada como inconstitucional porque ya el Tribunal Constitucional, frente a un caso que fue de don Javier Vallarriestra, que renunció, él planteó un proceso constitucional de amparo y el tribunal dispuso que sí podía renunciar, a pesar que taxativamente se prohibía. De tal manera que el señor Luis Arce tiene en el principio de la dignidad legítimo derecho para renunciar. Él utilizó el eufemismo de declinación, pero él ha renunciado. Luego el Jurado Nacional de Elecciones no puede suspenderlo porque no está tampoco regulado. Pero si nosotros chequeamos el artículo 18, en el inciso A, de una u otra manera se prevé la figura de la renuncia. Dice, son causales de vacancia de miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones las siguientes: renuncia, sin perjuicio de las limitaciones contenidas en el artículo 16 de la presente ley. Entonces, frente a esta situación, ya el señor Luis Arce no lo pueden traer en vilo para que reasuma las funciones. Él ya prácticamente renunció bajo el eufemismo de la declinatoria. Y ahora se le ha incorporado al señor Rodríguez Montesa. Creo que él ya juramentó y está comunicando que a lo mejor su acto jurisdiccional que va a empezar va a tener vicio de nulidad. Él mismo lo dice, él mismo lo está diciendo. O sea, a mí me ha dejado un poco turulato, disculpe el término, turulato, que el señor Rodríguez Montesa, a quien no tengo el gusto de conocer, lanza una carta con un cuestionamiento frontal prácticamente a las decisiones tomadas por el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones, y lo lógico era, por estas condiciones yo no puedo aceptar porque esto es nulo, pero arguyendo que va a haber nulidad, prácticamente anuncia la nulidad, jura y entra, no sé, por disciplina. ¿Cómo? Me ha dejado un poco en el aire esta decisión, doctor. Claro, él es consciente de que su cargo está prácticamente muy frágil, porque en todo caso lo que debió ocurrir es que la fiscal de la Nación convoque a Junta de Fiscales Supremos. Correcto. Y a partir de allí salga ya una persona blindada por la propia corporación del Ministerio Público. Pero en estos momentos hay un trance de una cadena de irregularidades. Y esto tiene que terminarse porque hay mucha zozobra. Lo correcto sería de que la Junta Nacional de Fiscales se convoquen por la propia señora fiscal de la Nación y a partir de ahí o lo ungen a él nuevamente o nombran a otro, pero tiene que ser bajo los cartabones que establece la propia ley orgánica del Ministerio Público, ¿no?
puede pasar si es que esto no se hace y este señor, bueno, se incorpora como ya se ha incorporado hoy día, se siguen tomando decisiones, etcétera, etcétera? ¿Esto puede ser cuestionado el día de mañana por alguien? Sí, va a haber vicios de nulidad por el tema de que se ha ocupado un cargo una persona que de hecho ya hay mucha irregularidad, porque debería más bien en todo caso, esta no es una opinión ya personal, no quiero plantear opiniones personales, sí, pero el Jurado Nacional de Elecciones está desarrollando su actuación con una fragilidad muy evidente. En estos momentos hay solamente tres miembros incorporados al cuarto, pero deberían integrar 5 miembros. Sí, pues. 5 miembros son. Y por lo tanto el presidente, el doctor Salas, que me merece todo el respeto posible, él está teniendo un doble voto. Sí. Y ese doble voto prácticamente no resulta ser equitativo y paritario. Sí. Y eso conjura contra la justicia electoral. Sí. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia, o sea, esto es una cosa hermética. No hay posibilidad de recurrir a ningún otro órgano de justicia, de todo el aparato de la justicia, incluyendo la justicia electoral. Sí, por cierto que sí. ¿Así? Hay mucha gente que está hablando sin saber. El Tribunal Constitucional ha señalado que no existe ningún órgano exento del control constitucional. De tal manera que las resoluciones del Poder Judicial, las leyes que emite el Ejecutivo o el Legislativo o los órganos municipales o regionales, todas esas normas realmente infringen por la forma o por el fondo a la Constitución, son pasibles de ser cuestionadas por el control constitucional. Control constitucional. Control constitucional. En este caso se puede plantear un proceso de amparo, acción de amparo, porque el propio Tribunal Constitucional hace mucho tiempo ha señalado que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones sí son pasibles de ser cuestionadas vía un control constitucional. O sea que tampoco es que el Jurado Nacional de Elecciones pueda hacer lo que quiere desde el punto de vista de una autonomía entendida como no constitucional, porque el Tribunal Constitucional existe para eso, para vigilar que se cumpla la Constitución. Eso es lo que nos está diciendo, doctor. Sí, lo que pasa es que nuestro sistema es todo un sistema de controles, y este sería un control interórgano, para aplicar una palabra del profesor Carlos Einstein. Los controles interórganos es cuando un órgano en sus atribuciones incurre en deslealtad constitucional. Sí. Y hay otro órgano que puede controlarlo a él. Correcto. Y en este caso, ¿quién es el órgano que controla e interpreta en última instancia? El Tribunal Constitucional. Tranquilamente se puede plantear un proceso de amparo preventivo frente a una amenaza real, cierta e inminente de estas irregularidades que pueden terminar con una situación que va a generar más enfrentamiento al país. Sí, que está generando ya, diría yo. Ahora, ¿qué puede ocurrir si efectivamente el jurado proclama al señor Castillo, que es lo que parece que va a ocurrir, o si no a la otra candidata, y el Tribunal Constitucional después de esto considera que el Jurado Nacional de Elecciones no ha cumplido cabalmente con la Constitución? Es nula esa elección. Debo recordarle, señor y querido amigo, don Manuel, don Chema, que escúcheme bien lo que le voy a decir. El Tribunal Constitucional de Austria, ya el 1 de octubre del año pasado cumplió 100 años. En el 2016 anuló unas elecciones presidenciales. Exactamente. Por una situación solamente de 30 votos. De tal manera que no debe llamar la atención, porque para eso existen estos órganos. Sí. ¿No? Clarísimo. Y por lo tanto, lo que debe ocurrir aquí es que simplemente el Jurado Nacional de Elecciones debe terminar contabilizando todo el escrutinio de todos los cuestionamientos que se han hecho para verificar si ha habido irregularidades en estas actas y definir ya con la transparencia y con el tiempo oportuno que se plantearon esos cuestionamientos. De eso se trata en estos momentos. Si yo presentase un recurso ahorita ante el Tribunal Constitucional, hoy día, dentro de media hora, ¿tendría el Tribunal Constitucional que darle un carácter urgente
la aprobación o dilucidar este recurso antes de la proclamación de cualquiera como presidente? Sí se puede, pero va directamente ante el juez del amparo. Los procesos de amparo empiezan por los jueces de primera instancia, de tal manera que un juez con la lealtad constitucional y previo el escrutinio y el análisis puede emitir un auto que califique el admisorio de la demanda y luego en una medida cautelar ordenar hasta la suspensión de este proceso a fin de que se realice toda la cuestión de la fiscalización de las resoluciones, actas impugnadas. Sí, y además ya se ha planteado un proceso de habeas data que lo ha liderado Domingo García Belaúnde. Sí, señor. Para que pueda también cotejar el propio Jurado Nacional de Elecciones, que ellos mismos lo tienen, pero que en todo caso la OMPE debe remitirlo para que contrasten ese acervo documental. Se tiene que no debe haber mucha demora en esto, porque estas cosas están ya sistematizadas y simplemente se requiere tal información y en fracción de minutos lo obtiene el Jurado Nacional de Elecciones. En fracción de minutos, dice usted, efectivamente, así debería ser. Bueno, esto es realmente un enfoque muy importante que hasta ahora no se está escuchando, porque lo que se está escuchando, lo que se ha estado escuchando es sí, diferentes actos que ha realizado el Jurado Nacional de Elecciones podrían devenir en nulos o serían nulos ya, podrían ser declarados nulos, anularse en sus efectos, porque la nulidad consiste justamente en eso. Y entonces sí se puede recurrir al Tribunal Constitucional. Previo ante el juez del Poder Judicial y eventualmente cuando el proceso esté por culminar, en última instancia el tribunal. No es necesario porque el propio Poder Judicial tiene las competencias compartidas con el tribunal, de tal manera que un juez de amparo valiente puede ordenar a través de una resolución. Exactamente. Acá estamos justamente recordando lo que ocurrió con el PPC, con los candidatos del PPC, ¿no? Hay una declaración de Bengolea que estamos poniendo en nuestra campaña, en nuestra pantalla, que justamente presentaron una acción de amparo, varias acciones de amparo, y el Poder Judicial les terminó dando la razón a esas acciones de amparo que habían presentado, ¿no? Así es. En América Latina existen varios modelos donde se puede controlar. La justicia electoral puede ser controlada por la justicia constitucional, porque la justicia constitucional es el último sistema de cierre. Sí. Bueno, doctor Gerardo Eto, muy amable, así usted. A usted, mi querido Chema. Gracias, señor. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Bueno.